Soy Sky y tengo 30 años. Quiero contar la historia de algo que pasó en mi pasado de lo que no me gusta hablar. A veces la vida trae sorpresas inesperadas que lo cambian todo, y estas sorpresas no siempre son buenas. Nunca pensé que tendría que vivir con un recuerdo tan horrible y todavía me resulta difícil aceptar que sucedió. Si bien muchas personas cuentan historias de amor y felicidad, ese no es mi caso en absoluto. Otros pueden pensar que el amor es la razón por la que las personas se casan, pero en el caso de mi padrastro y mi madre, eso no fue cierto desde el principio. Supe que algo andaba mal desde el principio. Yo era la verdadera razón por la que se casó con ella. Mi padre falleció cuando yo era una niña y mi madre Peggy era dueña de una tienda de productos de belleza. Era un lugar muy popular en nuestra comunidad. Mi madre trabajó duro e hice todo lo posible para obtener buenas calificaciones en la escuela. Me crió bien y antes de darme cuenta, me había graduado y era hora de ir a la universidad. Había obtenido bastantes becas y subvenciones debido a mis buenas calificaciones, ya que jugaba softball en la escuela secundaria. Siempre me habían interesado los dibujos animados, así que decidí dedicarme a la animación. Pasó volando y me gradué de la universidad y conseguí un trabajo de animación en una pequeña empresa de medios. Así fue como conocí al señor Harris. Él era mi jefe. Muchas veces me pedía que trabajara horas extra para que pudiéramos cumplir con los plazos de los proyectos en los que estábamos trabajando. También como yo era nuevo, pensé que era para poder entender todo, pero luego comencé a notar algo extraño. Él me miraba con cierta mirada en sus ojos. Al principio pensé que solo estaba imaginando cosas, pero luego, a medida que pasaba el tiempo, su mirada se volvió más intensa, como si estuviera pensando en algo más que solo trabajo. Era íntimo y tenía un significado silencioso. Comencé a sentirme incómodo y confundido. Cada vez que lo veía, esto era porque no era una mirada normal, como la que un jefe debería tener. Sentía como si me estuviera examinando. Todavía traté de aferrarme a la idea de que era solo mi imaginación. Eso es, hasta que comencé a notar otras acciones extrañas. Él comenzó a pararse y sentarse más cerca de mí y a poner sus manos sobre mis hombros de una manera que me hizo sentir incómodo. Al principio, los gestos parecían inofensivos, pero a medida que seguía haciéndolos, me sentí cada vez más incómodo a su alrededor. Luego, una tarde, cuando él me pidió que trabajara hasta tarde, no parecía como las otras veces que hice esto. Sentía que solo estaba prolongando el tiempo que estaba allí cada vez que hacía una tarea, y todo estaba bien. Señalaba algún otro pequeño detalle que no era necesario para que pudiera quedarme más tiempo. Luego aparecieron la mirada y los gestos que me hicieron sentir nervioso. No me sentí respetado por él después de eso. Llegué al punto en que tuve que comenzar a inventar excusas para no tener que estar cerca tanto más. Le dije que podía trabajar en algunos de los proyectos en casa, y estuvo de acuerdo en que estaba bien. Cuando estaba en el trabajo y me preguntaba si necesitaba ayuda, siempre le diría que no, solo que mantenga mi distancia de él. Hice todo lo posible para evitarlo. La parte trasera de la habitación, y definitivamente hice lo mejor que pude para limitar el contacto visual con él. A veces incluso llamo tarde e inventé la excusa de que estaba esperando un tren lento para salir adelante en las vías. Hice algo que se me ocurrió para alejarme de él. Sabía que, si no tenía que lidiar con esa mirada y los gestos de su ansiedad se desvanecerían a medida que pasaba el tiempo, y mantuve mi distancia de él. Las cosas parecían mejorar. Pensé que todo este drama había terminado, pero poco sabía que era solo un descanso temporal.
Empecé a notar una diferencia en mi madre. Estaba más feliz de lo habitual. Los ojos y yo a menudo la oía cantar o reírse de sí misma. Ella también parecía más distraída como una mañana en lugar de verter leche en su cereal. Le sirvió jugo de naranja y ni siquiera se dio cuenta hasta que dije algo. Sentí que me estaba escondiendo algo, algo que la hacía sentir feliz y especial. Cuestionándola sobre las cosas, pero todo lo que decía es que estaba tan feliz porque todo en su vida estaba mejorando una noche mientras veíamos la televisión. Un comercial entró, tomó el control remoto y bajó el volumen. Ella me dijo que tenía algo importante que compartir conmigo. Luego me contó cómo conoció a alguien especial en la boutique. Un buen tipo estaba comprando un regalo de cumpleaños para su hermana y los dos se lo pasaron de inmediato. Me hizo saber que quería presentarme. Me había criado solo sacrificando todo y dedicando todo su tiempo a mí. Se sentía bien saber que ella finalmente tuvo la felicidad que se merecía. El día llegó para que nos la presentaran, y yo estaba deseando que lo hubiésemos limpiado de arriba a abajo y depositado la mesa del comedor de una manera elegante que podía ver la emoción escrita en toda su cara, y esperaba que este hombre le trajera la felicidad que había estado anhelando todo este tiempo. Cuando sonó el timbre de mi corazón, se saltó una hazaña. Mientras mi mamá iba a abrir la puerta, me quedé en la sala imaginando cómo sería este hombre. Me imaginé cómo se veía, en qué industria trabajó y su personalidad. Cuando el hombre entró en la sala de estar, vi que era el señor Harris. No podía creer lo que veía. Estaba tan sorprendido que casi desmayé todos los momentos incómodos. Volvieron a mi mente. Era el que había estado evitando todo este tiempo y no quería tener nada que ver con todo tipo de preguntas. Llenó mi mente con las dos principales, siendo por qué él y cuáles eran sus intenciones, la ansiedad que tenía una vez antes, y pensé que me había deshizo de librado. Regresó rápidamente. No podía pensar claramente. Miré a mi madre para ver si notó mi reacción, pero no lo hizo. Estaba completamente enamorada de Mr. Harris. Había una gran sonrisa en su cara. Cuando nos presentó, no era consciente en absoluto de que su presencia me estaba afectando. El señor Harris estaba tranquilo y tenía una gran sonrisa amistosa en su rostro. Me dijo, «Hola», y actuó como si estuviera muy sorprendido de que Peggy fuera mi madre. Traté de actuar con calma, pero por dentro estaba teniendo un ataque. Entonces le dije que todo esto era una sorpresa para mí, porque no sabía que mi jefe estaba saliendo con mi madre. Mi madre no se dio cuenta de la tensión en el aire y se puso muy contenta de descubrir que el señor Harris era mi jefe. Los dos charlaron sobre la inesperada coincidencia mientras yo me quedaba allí parada, sintiéndome entumecida y disgustada. Todo lo que pasaba por mi mente era por qué tenía que pasar esto, por qué tenía que entrar en la vida de mi madre. ¿Era esto realmente una coincidencia o tenía un motivo diferente? Después de ese día, todos los días eran tan normales como el anterior el señor. Harris no hizo nada extraño y no hubo nada que me preocupara. Él y mi madre se llevaban muy bien, se volvieron cada vez más cercanos. Todo sobre su relación parecía completamente normal y natural. La única otra vez que vi a mamá tan feliz fue cuando estaba con mi papá. Así que sé que el señor Harris estaba teniendo un buen impacto en ella todos los días. Sonreía mucho y se veía cada vez más radiante. No mucho tiempo después, el señor Harris le propuso matrimonio y mi mamá aceptó, se casaron y él se convirtió oficialmente en mi padrastro. Todo salió bien y continuó siendo pacífico y feliz. Comencé a tener pensamientos profundos después de que no hubo señales extrañas del señor Harris. Tal vez había pensado demasiado en todo el asunto
y no había ningún problema para empezar. Ver lo felices que estaban ambos juntos me hizo dejar ir todos los viejos pensamientos que tenía sobre él. Lo más importante era que mi madre estaba feliz. Eso es todo lo que me importaba. Acepté su relación y acepté al señor Harris como parte de nuestra familia. Sentí que no me había preocupado por nada y que no tenía a nadie más a quien culpar más que a mí misma por pensar mal de él en ese momento. Pensé que las cosas siempre se mantendrían así, pacíficas y felices. No sentí ni una pizca de duda y me sentí aliviada de que el señor Harris fuera una buena persona, por cómo se preocupaba por mi madre y nuestra familia. Solo estaba siendo demasiado sensible antes, pero dejé ir todo eso. Todo estaba en el pasado. De vez en cuando ayudaba a mi mamá en su tienda de productos de belleza, si un empleado no podía venir o simplemente necesitaba ayuda adicional en general. Yo limpiaba la cocina unas cuantas veces al mes. Incluso el señor Harris ayudaba cuando tenía tiempo libre. Realmente creía que era un gran esposo para mi madre y un gran padrastro para mí. Pero un día sucedió algo terrible que me hizo sentir completamente al revés. Se suponía que debía ayudar a mi madre a hacer el inventario en la tienda un día, pero me desperté sintiéndome terrible. Era tan mal que ni siquiera podía levantarme de la cama. Ella me aseguró que ella y el personal estarían bien y que me quedara en casa y descansara. El señor Harris incluso se ofreció como voluntario para quedarse en casa del trabajo para cuidarme. Al principio, no sentí la necesidad de preocuparme después de todo el tiempo que los tres vivimos felices juntos. Pensé que se podía confiar en él. Me quedé dormida y me alegré de no sentir el dolor que tenía por estar enferma. Luego sucedió lo inesperado. El señor Harris entró en la habitación y me dijo que era hora de tomar mi medicina. Odiaba tomar pastillas, pero sabía que si quería sentirme mejor, era mi única opción. No parecía haber nada sospechoso en que me diera la medicina, pero yo estaba... Sin saber que este era el comienzo de su plan, todo parecía normal, nada. Parecía extraño en absoluto. La medicina no hizo efecto de inmediato, así que me quedé allí un rato. Después de unos 30 minutos, todo empezó a cambiar. El señor Harris regresó a la habitación con una mirada extraña en sus ojos. Intenté levantarme, pero descubrí que ya no podía moverme, ya no tenía fuerza, y la sensación de parálisis se extendió por mi cuerpo como un reguero de pólvora. Estaba en shock y entré en pánico, porque no sabía qué iba a pasar a continuación, pero cuando el señor Harris se acercó a mí, todo lo que pude hacer fue quedarme allí. Puede que se haya acercado tranquilamente, pero la expresión de su rostro me asustó y me puso nerviosa. Luché por moverme, pero no tuve éxito. Ni siquiera podía levantar un solo dedo. Estaba asustada por mi impotencia y ese miedo se duplicó cuando el señor Harris se inclinó a mi lado. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío y me dio una sonrisa espeluznante y luego dijo: «He estado esperando este momento por siempre». No podía creer lo que acababa de escuchar. Todas mis dudas y preocupaciones sobre él volvieron a inundar mi cabeza. Después de todo, no era mi imaginación, era mi realidad. Se sentó a mi lado. Yo, con una mirada siniestra en su rostro, mientras yacía allí, todo lo que podía hacer era escuchar lo que tenía que decir. Comenzó a contarme cuál era su plan desde que llegué a trabajar en la empresa de medios. Tenía sentimientos por mí y siempre quería estar cerca de mí. Lo intentó todo, pero se dio cuenta de que comencé a mantener mi distancia de él, ya que sus intentos habían fallado. Sabía que tenía que intentar las cosas de una manera diferente. Comenzó a investigar sobre mi vida personal y descubrió a mi madre, que era soltera y dueña de la tienda de productos de belleza. Decidió perseguirla,
porque pensó que era la única manera de acercarse a mí cuando entró en la tienda para actuar como si fuera a comprar un regalo de cumpleaños para su hermana. Se llevó bien con mi madre y finalmente se ganó su confianza. Todo fue fácil y de acuerdo con el plan para él, y antes de que me diera cuenta se convirtió en mi padrastro. No podía creer que todo lo que hizo fuera tan malvadamente planeado. Pensé que mi madre tenía verdadera felicidad, pero resulta que todo era parte de su repugnante plan para engañarla, para que se acercara a mí. Después de que terminó de explicar todo, se acercó más a mí. Tenía disfrute escrito por todas partes. Mientras me veía yacer allí impotente, intenté con todas mis fuerzas moverme, pero no pude. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero todo lo demás en mi cuerpo estaba bloqueado. Entonces el señor Harris deslizó sus manos sobre mí y luego hizo todo lo que quería hacer mientras yo yacía allí paralizada. Cada momento parecía una eternidad y no podía hacer nada más que mirar al techo y esperar que terminara. Pero él no se detenía, quería contraatacar tanto, pero no había nada que pudiera hacer. El tiempo parecía alargarse por una eternidad, como si estuviera en una pesadilla sin fin. El miedo en mí subía cada segundo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Cuando finalmente había terminado, me quedé allí con disgusto. El señor Harris se puso de pie y se ajustó la ropa, mientras yo no podía hacer nada, más que pensar en el terror que acababa de pasar. Mi mente estaba llena de dolor e ira. ¿Cómo pudo hacerme esto después de haber hecho todo lo posible por pensar bien de él? Fue y traicionó mi confianza. De esa manera me miró una vez más, sin un poco de remordimiento, antes de salir de la habitación, dejándome con dolor y tormento en mi mente. No sabía cómo iba a seguir cuando todo se había derrumbado en mi vida. Un tiempo después, los efectos de las pastillas comenzaron a desaparecer lentamente. Finalmente, tuve el control de mi cuerpo de nuevo, aunque estaba mareado y débil, hice mi mejor esfuerzo para ponerme de pie. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A continuación mis ojos se fijaron en el teléfono que estaba sobre la mesa. Esta era la única forma de que esta pesadilla llegara a su fin. Caminé lentamente hacia la mesa porque mis pasos eran inestables. Cogí el teléfono y llamé al 911. Respiré hondo y le conté al operador todo lo que acababa de pasar. La policía llegó un par de minutos después, pero a mí me pareció una eternidad. Cuando entraron en la casa ya no estaba en silencio. Todo lo que podía oír eran voces y pasos, y luego finalmente arrestaron al señor Harris. Ni siquiera se resistió, solo bajó la cabeza y luego lo esposaron. Mi madre regresó poco después de que lo arrestaran y vio que estaba aterrorizada por lo que había sucedido. Ella realmente no entendía lo que había sucedido, así que le expliqué todo sin guardarme nada. Mi madre se quedó atónita y pude ver lo doloroso que era esto para ella, pues estaba escrito en toda su cara. Ni siquiera pronunció una palabra, solo se quedó allí parada mientras su mundo se derrumbaba. Cuando terminé de hablar, se derrumbó, cayó de rodillas y comenzó a sollozar incontrolablemente. Se culpó a sí misma por traer a alguien como él a nuestras vidas y sin darse cuenta de mi reacción a la situación, todo lo que pudo hacer fue seguir disculpándose y luego dijo que nunca se perdonaría por esto. Le dije que no era su culpa, era mía por no hablar desde el principio. Sabía que nunca podría volver a ser como era mi vida antes.